Muy buenas noches, amables amigos y hermanos que han hecho de este espacio que Dios nos ha movido para bendición a todos ustedes. Gracias a todos los que nos sintonizan desde Estados Unidos, España, Centro, Suramérica, Cuba. Tenemos la retroalimentación, Cuba, el Caribe. Agradecemos por su sintonía. En esta noche tenemos un plato especial. Con nosotros está el doctor Miguel Ángel Núñez. Es un argentino, ¿verdad? Es criado en Chile. Es profesor universitario, psicólogo, conferencista, pastor. Ha publicado más de 66 libros de diferentes temas. A todos mis estudiantes, tanto pastores en los diplomados como en las maestrías, donde por la gracia de Dios imparto alguna materia. Yo he estado hablando de mi hermano Miguel Ángel Núñez y he estado compartiendo con ustedes principalmente sobre el tema de la pornografía y las esposas que tienen esposos adictos. Hoy tenemos ese honor de tenerlo junto a nosotros. Así que, doctor, muchas gracias y bienvenido a este espacio, una cita con Miguel Velázquez. Gracias por aceptar esta invitación. Miguel, un gusto de estar contigo y con tu audiencia. Es un privilegio. Nos costó mucho encontrar un espacio porque tú eres una persona ocupada, yo también, y vivimos en lugares tan distantes. Hoy día nos equivocamos de horario porque hacer el cálculo a veces es difícil. Yo vivo en España. Es un gusto. No es un tema especialmente agradable pero es un tema muy, muy necesario. Yo he escrito 3 libros de sexualidad. Uno que escribí hace algunos años sobre pornografía pensando en jóvenes, se llama Telarañas de seducción, mostrándole a los jóvenes el riesgo, mostrándoles los elementos que hay en juego cuando empiezan a jugar, porque la mayoría empieza como juego, a jugar con la pornografía. Escribí otro que se titula El amor verdadero espera, sobre el problema de las relaciones sexuales premaritales y todos los efectos que tiene a posteriori. Y un libro que me encargó una editorial argentina sobre la sexualidad, pero ya vista de manera más global, que lamentablemente le cambiaron el título, se los quité después en la 3ª edición y lo publico con mi título original, que es El placer de amar, que lo pueden encontrar en Amazon. Y además en varios de mis otros libros he incorporado secciones sobre el tema de la sexualidad. La sexualidad es un tema amplísimo. Así que tocar este tema, que es un tema muy amplio, pero darnos una hora para tratarlo me parece un muy buen comienzo de diálogo, para dialogar un montón de cosas que son difíciles y que normalmente en las iglesias y entre cristianos, lamentablemente, y digo lamentablemente, no se suele hablar. Sí, porque es un tema tabú, Sí. escondido, la sexualidad dentro del contexto de los cristianos como escondido. Doctor, vamos a hablar, mi esposo es adicto a la pornografía, vamos a hablar desde el dolor de una esposa, pero antes yo quiero preguntarle, doctor, hacer un paréntesis. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué en su experiencia, usted como cristiano, como pastor, por qué qué usted entiende? ¿Por qué los pastores, los líderes escondemos los temas sexuales a la feligresía y no enseñamos? Bueno, esta es una larga data. Hay una razón teológica y hay una razón sociológica. La razón teológica, lamentablemente, tiene que ver con un fenómeno que se introdujo en el cristianismo en la Edad Media y que lo introdujo un teólogo cristiano que es Agustín de Hipona, que introdujo el dualismo en el cristianismo, donde separó lo carnal de lo físico, o sea, perdón, de lo mental, lo carnal de lo espiritual. Hizo esa dualización que introdujo un problema que persiste hasta el día de hoy,
donde consideramos que hay ciertas cosas que tienen una razón de ser y otras cosas que no son vinculantes. Y hablamos, nosotros incluso nuestros lenguajes son dualistas sin saberlo. Pero resulta que cuando uno estudia el contexto hebreo, la mentalidad hebrea, la mentalidad hebrea no es dualista, la mentalidad hebrea es monista. Eso significa que no hacen esa dualización entre cuerpo y espíritu, sino que entienden que el ser humano es un todo global, y que todo afecta a todo. Nosotros solemos separar. Nosotros hablamos de lo espiritual y de lo no espiritual. Perdónenme, pero ese concepto en la Biblia no se encuentra. En la Biblia todo, absolutamente todo, es espiritual. Todo está vinculado con Dios, todo. Yo no puedo hacer un acto de separación de lo que es espiritual, de lo que es carnal, porque está todo involucrado. Y lamentablemente Agustín de Hipona introdujo esa noción. Y Agustín de Hipona hizo otro terrible error, que fue satanizar la sexualidad. Y desde Agustín de Hipona en adelante, la sexualidad comenzó a ser vista con sospecha, hasta llegar, por influjo de Agustín y de algunos de sus discípulos, llegar al celibato sacerdotal y a llegar a creer que la sexualidad es mala per se. Y Agustín de Hipona y Tomás de Aquino solían hablar de la sexualidad como el mal necesario para la procreación. Entonces le quitan lo que uno observa en Cantar de los Cantares, por ejemplo. En Cantar de los Cantares la sexualidad es vista con una belleza, con una sensación tan hermosa, con una vitalidad de alegría, de gozo, que se le quita cuando yo empiezo a sospechar de la sexualidad. Ese es un punto. Ahora, el otro factor es el sociológico. La sexualidad, pero que está vinculado con eso, porque Agustín de Hipona ha sido el configurador más importante de la cultura occidental. Y muchas de las culturas occidentales que son de origen religioso han sido afectadas por Agustín de Hipona. Entonces ustedes ven en la práctica que la sexualidad se convierte en tabú en Occidente, porque ustedes no ven esto en la India, ni lo ven en China, ni lo ven en Japón, no lo ven en otras culturas, porque la sexualidad es vista de una forma totalmente distinta. Ni siquiera lo ven entre indígenas, que nosotros solemos. Yo recuerdo haber tenido un encuentro con indígenas en el Amazonas peruano, que está al lado de Brasil, en un lugar que se llama Moyobamba, y estar con una tribu de indígenas y escucharlos hablar de la sexualidad con una naturalidad que sonrojaría a cualquiera de los occidentales. Yo me niego a creer en esa palabra que los indígenas son primitivos. Yo creo que muchos los primitivos somos nosotros, porque tienen mucho más equilibrio en algunas cosas, como por ejemplo por eso. Entonces, esta sociedad nuestra, que ha sido impactada por la filosofía griega que introdujo Agustín de Hipona, porque Agustín de Hipona era discípulo de Platón, introdujo la noción de que hay ciertos actos que son malos por sí, como por ejemplo la sexualidad, y nosotros llegamos a la ridiculez del mundo contemporáneo. Nos creemos muy inteligentes, pero resulta que todavía se sigue discutiendo si podemos o no hacer educación sexual en los colegios. Todavía se sigue diciendo qué pueden enseñar y qué no pueden enseñar. Todavía los padres no educan sexualmente a sus hijos porque no tienen formación específica sobre educación sexual. ¿Y a qué se debe eso? Al dualismo que se introdujo desde Agustín de Hipona. Y encontramos, por ejemplo, que hay ciertos actos humanos que son considerados peores que otros. A mí me molesta mucho la sociedad norteamericana. Yo soy medio antigringo, porque la sociedad norteamericana tiene un doble estándar. Sí. Pueden mentir, pueden asesinar, pueden tirar bombas, pero en lo que se refiere a actos sexuales, tienen una esquizofrenia social enorme, enorme. Han creado leyes draconianas. Por ejemplo, si alguna persona ha tenido un problema legal con sexualidad, está condenado el resto de su vida.
El resto de su vida no tiene derecho a redención, ni derecho derecho a posibilidad siquiera. Pero ellos son los mayores productores de pornografía en todo el mundo. Sí. Los mayores productores de pornografía y consumidores de pornografía son los norteamericanos. Y son los que andan dando lecciones de moral a medio mundo. Y hay una dualidad que yo le llamo dualidad esquizofrénica social. Ahora, cuando lo introducimos al cristianismo, entramos con un problema más serio. La mayoría de las denominaciones cristianas contemporáneas son de origen norteamericano. De alguna manera, nuestras raíces están por allí. Yo me crié en un contexto bautista. Y yo cuando he viajado, he estado muchas veces en Estados Unidos, es como escuchar a mis tíos. Mi tío era el pastor de la iglesia, y escuchar muchas cosas que he escuchado, especialmente cuando voy al sur de los Estados Unidos, porque hay dos iglesias bautistas, la del sur y la del norte, y la del sur tiene una perspectiva muy, muy especial. Y entonces nosotros hemos heredado una forma de enfocar la vida. Ahora, como Agustín hizo esta dualidad, entonces empezamos a pensar que nuestro cuerpo no tiene nada que ver con nuestro espíritu. Entonces separamos las cosas y nos atrevemos a hacer con nuestro cuerpo cosas que creemos que de alguna manera no me va a afectar con lo espiritual, cuando es horrendo, porque el ser humano nada está separado. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, que nosotros tampoco entendemos ese texto, que lo hemos espiritualizado, lo que te está diciendo Pablo es: tú eres santo, tu cuerpo alberga la santidad del Espíritu. Entonces está hablando de algo que nuestra lógica dualista no logra captar, porque hablamos de cosas distintas. Además, y esto es una cosa muy seria, yo atiendo como profesional a muchos pastores que se atreven a dialogar con otro pastor que además es profesional, por una cuestión, porque, para ser honesto, ¿a quién va un pastor cuando tiene problemas? Cuando tiene problemas matrimoniales, cuando tiene problemas sexuales, ¿dónde va? Es muy difícil presentarse donde al psicólogo de su ciudad, decirle: mira, yo tengo un problema sexual. No lo va a hacer. Entonces, uno de los problemas gravísimos que tenemos en el ministerio es que la mayoría de los pastores están solos, abismalmente solos, porque tampoco le hablan a otros colegas para no quedar mal o para no dar una imagen incorrecta, etc. Lo cual se convierte en una situación, pero horriblemente, del punto de vista de la salud mental, horrible, porque todos los seres humanos necesitamos de alguna manera ayuda, en algún aspecto. Yo soy especialista en varios temas de psicología, especialmente de terapia familiar. Trabajo mucho con violencia. Y yo cada cierto tiempo necesito ayuda. Sí. Cada cierto tiempo necesito vaciar, necesito ordenarme. Claro, claro, porque si tú estás siendo receptor de tantos conflictos, en algún momento tú tienes que hacer de hecho, yo hago un descanso, que yo le llamo un alto de salud mental, donde por lo menos un mes al año yo no atiendo a nadie. Sí, eso mismo estoy haciendo yo. Claro, porque de otra manera terminaría enfermo y no pudiendo ayudar a nadie. Ahora, muchos pastores arrastran problemas desde su niñez. Sí. Muchos pastores han sido abusados sexualmente, han visto abuso, que eso se llama en términos de abuso vicario, es decir, ellos no han sido abusados directamente, pero han visto el abuso en algún familiar directo, y del punto de vista de la salud mental reciben el mismo impacto, el mismo daño. Muchos son analfabetos sexuales, es decir, nunca recibieron formación. Saben de sexo, que no es lo mismo que saber de sexualidad. Sí. Una cosa es saber cómo funcionan tus órganos sexuales, que es algo que yo discuto siempre con los profesores cuando doy charla a los profesores, cuando les digo a los profesores: mira, tú le puedes hablar de biología sexual a alguien, pero eso no es dar sexualidad y formación sexual. Cuando damos formación sexual, pasamos de la biología sexual a transmitir principios, a transmitir valores, a transmitir un sentido de la sexualidad que lo separa de la animalidad.
porque muchos tratan la sexualidad humana como si fuera de animal. Y a mí me parece horroroso, porque tiene una perspectiva zoológica, digo yo, de la sexualidad. Entonces, esos pastores, confrontados con los problemas que arrastran de niñez, tenemos entre el pastorado muchas personas que sufren de problemas de autoestima, que lo han manejado de mucho tiempo. Entre los pastores tenemos muchos pastores que vienen de familias disfuncionales. Tenemos muchos pastores que vienen de contextos de pobreza. Y el pastorado, de alguna manera, ha sido un pie, digamos, un elemento para superar algunas cosas de pobreza. Entonces hay mucho daño. Y la gente dice, bueno, es que el Señor me ayudó, sí, hasta cierto punto el Señor nos ayuda, nos restaura. Pero hay otras cosas que necesitas ayuda. Si tú no aprendiste a manejar un vehículo por unción del Espíritu Santo, por lo menos yo no conozco a nadie. Sí. Cuando yo aprendí a manejar, tuve que pedir que alguien me enseñara. Y tuve que practicar, equivocarme, de hecho casi choqué un vehículo. Bueno, yo aprendí en un tractor. Casi lo choqué hasta que finalmente le agarraste la mano y aprendiste. Lo mismo que cuando aprendes bicicleta. Nadie se pone, hace una oración y dice, Señor, enséñame a andar en bicicleta. No, entonces es un esfuerzo. Entonces yo les digo a muchos pastores que espiritualizan, querido hermano, yo he hecho de mi vida una frase de mi abuela que repetía constantemente, a Dios orando y con el mazo dando. Sí. Haz tu parte. Dios va a hacer lo que tú no puedas hacer, pero lo que te corresponde hacer a ti, te corresponde hacer. Y entre otras cosas, por ejemplo, pedir ayuda. Si has sido golpeado, si has sido maltratado, si tienes un padre ausente, si tienes un hogar de disfuncional de origen, si tienes problemas de mala educación sexual o de nula educación sexual, vas a tener problemas en tu vida. Es una cuestión de 1 más 1 es 2. Es una cuestión de causa y efecto. Ahora, si a eso sumamos que la mayoría de los pastores además son trabajadores solitarios, porque los pastores trabajan solos. Sí. Trabajan solos, no le piden ayuda a nadie, solamente al Señor, y trabajan solos, lo cual transgrede a mi gusto, y esto es una cosa que yo vengo desarrollando hace tiempo, el principio bíblico de trabajar de 2 en 2. Cuando Jesús nos envió de 2 en 2, ¿por qué nos envió de 2 en 2? Porque somos seres humanos débiles y necesitamos la ayuda de alguien. Pablo no sería lo que fue si no hubiera tenido a Bernabé. Juan Marcos no sería lo que fue si no hubiera tenido a Pedro. Y así podríamos seguir mencionando duplas bíblicas de gente que logró muchísimo, pero había alguien a su lado, alguna persona que de alguna manera era su mentor y que se ayudaban mutuamente. Yo creo que el cristianismo contemporáneo ha fallado con el principio del 2 en 2, que Jesús lo dijo, porque no lo inventé yo. Sí. Es un principio de 2 en 2. Entonces, ahora este trabajo solitario, ¿qué nos lleva? Uno de los problemas más serios que enfrentan los pastores es estrés emocional. Más que físico, porque hay mucho estrés físico, pero hay mucho estrés emocional, porque nadie les ha enseñado cómo canalizar sus emociones. Nadie les ha enseñado cómo limpiar la basura emocional. Nadie les ha enseñado cómo gestionar sus emociones, que es un tema de la psicología emocional y que es un tema de la ecología emocional. Nadie nos ha enseñado. Hemos tenido que aprender. Algunos hemos tomado cursos universitarios, pero los que no han tenido esa posibilidad, simplemente aprendemos a los tumbos. Y algunos medio aprenden, otros aprenden, y otros no aprenden nunca. Entonces, cuando yo me enfrento a una situación de estrés inmenso, los seres humanos necesitamos salidas. Y las salidas, en algunos casos, son positivas. Yo escuchaba una entrevista al pastor Jesús Adrián Romero, que me pareció muy inteligente lo que él decía. Le preguntaba a un periodista, ¿por qué corre usted? Porque si no me vuelvo loco. Entonces, yo dije, pero ¿qué respuesta? Y después lo pensé, claro, de alguna manera necesitas botar energía, de alguna manera tienes que canalizar el estrés. Él descubrió correr. Otros tienen hobbies, otros tienen, por ejemplo, yo viví en Australia conocí a un pastor que todo tiempo libre que él tenía lo dedicaba a restaurar muebles. Y yo le dije, ¿por qué dedicas tanto tiempo? Bueno, es que aquí con los muebles yo me desquito con la madera, dice, para no desquitarme con ningún ser humano. Claro, en el fondo lo que te estaba diciendo es que
canaliza Analizar. su estrés a través de una actividad positiva. Pero hay algunos que no hacen eso. Pero, Entonces llegan a este tipo de conductas como la pornografía, por ejemplo. pero doctor, Sí. antes de entrar sí, al tema, hay dos cosas que yo veo con eso que usted dice. Lo número uno, que entonces hay un problema en la selección y reclutamiento. O sea, quienes Sí. tenemos o tienen la responsabilidad de seleccionar, reclutar, y también las escuelas. Porque, ok, hubo un fallo en reclutamiento y selección del pastor, un llamado de Dios, pero hay una selección y reclutamiento. Luego, esta escuela que te entrena, como usted dice, ¿verdad? Una escuela dualista. Entonces, tenemos esos dos enfoques, ahí tenemos esas dos debilidades en sentido general. Definitivamente. Yo di una conferencia para una universidad de México, una facultad de teología el otro día, y los chicos, 60 estudiantes de teología, se están preparando para ser pastores. Habían algunos profesores presentes y yo les dije, lo más peligroso que existen son los estudiantes de teología y los egresados de la facultad de teología. Y yo no esperaba escuchar eso y un chico reaccionó, ¿pero por qué? Sí, porque se creen el cuento. Sí. Se creen el cuento, creen que cuando salen de teología saben algo. Yo egresé a los 21 años de una facultad de teología. Ahora yo estoy viejo, ya soy abuelo. Y yo digo, ¿cómo pude haber dicho las estupideces que hice cuando tenía 21 años? Claro, yo lo digo ahora, Sí. porque tengo más de 60 años, porque yo soy capaz de visualizar hacia atrás. Pero en ese momento tú crees que eres dueño del mundo, tienes todas las respuestas, crees que eres capaz de hacer cualquier cosa. La vida te va enseñando que hay cosas que puedes y cosas que no puedes. Ahora, en el entrenamiento a mí, yo he trabajado en varias facultades donde preparan pastores y en una optaron para que la primera entrevista que tenían los chicos fuera yo el que le hiciera, sí. Porque soy muy, muy directo. Yo no soy de los de dar vueltas. Entonces los chicos me decían, es que me llamó el Señor. A ver, un momentito, conversemos sobre eso. Vamos a ver, capaz que estamos delante de un profeta y no nos hemos dado cuenta. ¿Cómo te llamó el Señor? Sí. ¿Tuviste una revelación? ¿Se te apareció un ángel? ¿Escuchaste una voz? Porque yo no estoy dudando de tu llamado, quiero que me cuentes sobre tu llamado. Entonces la mayoría empezaba a matizar lo que supuestamente era un llamado. Yo no dudo del llamado, yo creo que hemos sido llamados, pero a veces hemos espiritualizado. Muchas veces la gente llega a prepararse como pastor porque habla lindo. Sí. Perdónenme, hay un montón de gente que habla lindo que no es pastor. Sí. Son buenos oradores. Sí. Y ser buen orador no te convierte en buen pastor. De hecho, en mi experiencia personal, el mejor pastor que yo he conocido, que lo amé profundamente, hablaba pésimo. ¿Sí? Se le dormían hasta los ángeles, decía yo, lo bromeaba. A usted se le duermen hasta los ángeles, porque los ángeles tienen paciencia, pero se le duermen. Y él se reía, pero era un hombre amoroso, con un carisma y un acercamiento a la gente, una manera tan pastoral de tratar a la gente, que la gente dejaba sus predicaciones en segundo plano porque entendían que era pastor, independientemente de que hablara bien. Pero he conocido otros que tienen una oratoria, que yo le digo, nacieron con un CD en la lengua y hablan, pero no son pastores. Son pastores. El llamado tiene que ver con algo distinto, con una como dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis, por una actitud pastoral que se muestra en la acción concreta. El pasar por una facultad en una escuela de entrenamiento ministerial no te convierte en pastor, te da entrenamiento, así como yo estudié medicina y yo dejé la facultad de medicina porque me di cuenta que iba a ser un pésimo médico. ¿Por qué? Porque a mí me molesta la sangre. Okay. Me molesta, tengo mala reacción frente al sufrimiento físico de otros. Yo estoy un día haciendo introspección, digo, Miguel Ángel, si sigues en esto vas a terminar matando gente. Porque no tengo, yo me acuerdo que íbamos a la clase de patología con un médico que yo creo que tenía algún tipo de desequilibrio mental, porque hacía sus clases en la morgue. Mis compañeros fascinados. Sí. Y yo vomitando. Todas las clases de patología yo vomitaba.
vomitaba. Me molestaba el olor, me molestaba ver los cuerpos, me molestaba cuando hacíamos disecciones, cuando tenía que tomar un bisturí y separar. O sea, para mí era muy difícil. Entonces, hay una cuestión de honestidad. Hay gente que va a los entrenamientos pastorales y en el camino se va dando cuenta que no es para eso, pero se queda por presión social, se queda porque no tiene muchas alternativas, se queda porque finalmente no sabe qué hacer. Y perdónenme, el entrenamiento pastoral no tiene que ver con unas, como le decía a mi sobrino estudia para ser pastor en una facultad de Bautista en Santiago de Chile, y yo lo confronté la última vez antes que se fuera, y le dije, mira, hijo, yo le digo hijo, es hijo de mi hermana, me dijo, tú tienes que estar allí con la convicción de que no puedes estar en ningún otro lugar, que este es tu lugar. Y si en algún momento tienes una duda, no es tu lugar, ándate. Nadie te va a menospreciar si tú haces un trabajo, porque los trabajos son dignos. No te van a menospreciar, pero es preferible ser un pastor laico, es preferible ser un muy buen miembro de iglesia, a ser un pastor mediocre que hace tanto daño. Los pastores mediocres hacen mucho daño, Sí. Muchísimo daño a la gente. Entonces, tenemos un problema con selección, tenemos un problema con el dualismo. La mayoría de nuestros textos teológicos están impregnados de dualismo porque el agustinismo ha penetrado hasta la médula del cristianismo, porque no hay que olvidar que Lutero era agustiniano y Juan Calvino era agustiniano, por lo tanto, nuestra teología está, yo le digo, infectada de dualismo, y separar ese dualismo es muy difícil, porque nosotros siempre pensamos dual, no somos hebreos, hay que hacer un esfuerzo intelectual enorme para poder pensar como hebreo. El hebreo pensaba en una unidad, el ser humano es una unidad, no hay separación de cuerpo y alma, el ser humano es uno. Todo lo que a mí me pasa a nivel corporal afecta mi vida espiritual, todo lo que pasa en mi vida espiritual afecta mi vida corporal, porque somos un ser integral completo. Esa idea no ha entrado en el cristianismo, lamentablemente, o ha costado mucho que entre. Entonces, doctor, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte, pero quiero preguntarle, toda esta situación pastoral, ministerial, podría llevar, y usted lo sabe como terapeuta, yo también como pastor terapeuta, que hemos tenido y continúan en sección pastores con situaciones de pornografía. Pero le hago la pregunta abierta, ¿esto podría llevar el pastor que no tiene un drenaje, el pastor que tiene todas estas situaciones que usted ha planteado excelentemente, podría llegar a la pornografía? Pero claro, porque cuando una persona está sola, cuando tiene estrés emocional, cuando tiene situaciones no arregladas de su sexualidad en el pasado, necesita escape. Y la pornografía es un escape fácil. Es un escape que te va produciendo resultados rápidos. Lo puedes observar en silencio, supuestamente en el anonimato, aunque yo siempre digo a la gente, no te olvides que en este mundo nada es anónimo. Todo lo que tú haces en las redes queda en las redes, que alguien en alguna parte está el registro. Si alguien un poco más diestro en esto va e indaga dónde has andado navegando, va a poder encontrarlo. Por lo tanto, esto es un problema muy serio. Y los pastores, hay un estudio hecho en los Estados Unidos que muestra que se hizo entre pastores, un porcentaje altísimo de consumidores de pornografía entre pastores. Altísimo, más alto que la media de hermanos, porque se hizo un contraste en la hermandad y los pastores. Y eso habla de un problema porque la pornografía te da una solución. Ahora, no solamente el problema de pornografía, entre el pastorado hay otros problemas, pero hay problemas de violencia, por ejemplo, entre pastores, que lamentablemente es un tema. Hay problemas de alcoholismo entre pastores que manejan para su estrés alcohol. O sea, hay problemas. Porque cuando algunas personas me han escuchado alguna vez, dicen, usted está trayendo oprobio contra el ministerio. No, sí. Yo soy un defensor del ministerio, yo creo en el ministerio, pero creo que los seres humanos somos seres humanos. Sí. Como dice el apóstol Pablo, no hay justo ni aun uno.
Si Pablo luchó con el pecado, diciendo, Pablo, yo quiero hacer lo bueno y no puedo, ¿qué te queda a ti? O sea, seamos humildes en decir, tengo problemas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que para decir que tengo un problema necesito mucha humildad, mucho poder del Espíritu Santo para decir, necesito ayuda. Cuando viene alguien y me dice, yo estoy atendiendo en este momento a 3 pastores, X. Cuando viene alguien y me dice, doctor, necesito ayuda, yo siempre les digo lo mismo, felicitaciones, te felicito. Reconocer que se tiene un problema es la mitad de la solución. Ya partimos bien, le digo yo. Felicitaciones. Y se quedan así medio como dubitativos. Le dije, ¿sabes tú la cantidad de gente que no puede ser ayudada simplemente porque no acepta que tiene un problema? Así que si tú aceptas que tienes un problema y solicitas ayuda, en buena hora. Entonces, yo he enseñado muchos años psicología pastoral. Yo le decía a mis alumnos, perdónenme, ustedes no son psicólogos. Ustedes esa no es su tarea. Pero se enseña psicología pastoral, aconsejamiento pastoral lo llamaban en otros casos, con el propósito de que ustedes, en primer lugar, sepan distinguir cuando una persona tiene un problema espiritual, cuando tiene una enfermedad, y puedan ustedes derivar, pueden acompañar derivando. Yo les decía, por ejemplo, no les describía la esquizofrenia. Si ustedes logran entender que una persona es esquizofrénica y logran derivarla donde un profesional competente, le estarán dando una ayuda enorme a esa persona. ¿Por qué? Porque la persona va a los líderes pastorales o a los líderes espirituales con sus problemáticas pidiendo de que las personas no solo oren, sino que les ayuden a encontrar salida. Entonces, los pastores que no están llamados a ser psicólogos, los pastores tienen que saber de psicología, no para actuar como psicólogos, sino para detectar problemas que no es su competencia tratar. Yo le decía a un colega el otro día que somos amigos, así que le critiqué un video que sacó por internet y dije, mira, yo no habría dicho eso de esa manera porque se presta, y él me dice, sí, tienes razón, no lo había pensado, y eso motivó un diálogo. Y yo dije, mira, el problema que tenemos es que hay muchos pastores que dan consejos sin saber el consejo que están dando. Entonces, parte de mi trabajo es tratar de solucionar problemas que se han suscitado a consecuencia de malos consejos que han dado algunos pastores, simplemente porque no entienden. Por ejemplo, estoy tratando el caso de una persona con un problema de depresión. La depresión es una enfermedad, no es una cuestión espiritual. La melancolía es espiritual. Hay cuestiones que tienen que ver con tristezas mal encaradas. La mala actitud mental es espiritual, pero la depresión no. Hay factores bioquímicos vinculados con la depresión. Hay factores estructurales desde el punto de vista neurológico vinculados con la depresión. Por lo tanto, tú no puedes tratar una enfermedad como si fuera un problema espiritual. Pero hay mucha gente que ha sido retrasada en su posibilidad de recibir ayuda simplemente porque el pastor de turno lo calificó de poco espiritual y le creó un problema más grande, porque la persona va a hacer el esfuerzo de consagrarse más al Señor, de orar más, pero sigue con un problema que no tiene nada que ver. Y yo, por ejemplo, un rector de una universidad cristiana de Puerto Rico me contactó y me dice, quiero que atienda a uno de mis alumnos, porque está con un problema de depresión, pero él no quiere que nadie se entere, ni sus amigos, ni sus colegas, ni menos su hermandad. Y yo le digo, ¿y por qué no quieren que se entere? No, porque aquí me van a crucificar, van a pensar que yo soy poco espiritual. Mira, le dije, yo voy a hacer lo que hago con todo el mundo cuando me dice que tiene depresión. Vas a ir al médico en primer lugar. Y le doy un listado de exámenes médicos que tiene que hacerse. De ver sus niveles de serotonina, sus niveles de dopamina, sus niveles de hierro, sus niveles de litio, etc. Le explico en qué consiste cada uno. Claro, cuando me llega con los exámenes, nivel de dopamina, 0. Producción de serotonina en la mitad de lo normal. Un problema de anemia que nunca le habían detectado, nunca entendió. La anemia no tiene nada que ver con la depresión, pero la falta de hierro en el cuerpo produce una sintomatología que
colabora para que las personas se depriman, porque la falta de hierro produce falta de oxígeno, y las personas que tienen falta de oxígeno están cansadas, tienen sueño, están irritables, no producen, entonces eso va produciendo un juego maquiavélico. Y si tienen falta de litio, que el litio es un estabilizante cerebral básico, entonces entramos en un problema. La persona empezó con una terapia que yo no soy el encargado, lo mandé a un neurólogo, y empezó con una terapia de dopamina y serotonina, y hoy día es otra persona. Es la misma persona con un problema bioquímico que fue solucionado y es tratado. A él le dijeron, va a tener que tener apoyo de dopamina el resto de la vida porque su cuerpo no lo produce. Porque hay cuerpos que no los producen, simplemente. Y es un factor bioquímico, no tiene nada que ver con espiritualidad. Entonces, si los pastores fueran un poco más humildes en aceptar de que hay competencias que no nos corresponden, entonces haríamos mucho bien a la iglesia y hacemos mucho mal. Yo siempre bromeo en mis conferencias que yo de mecánica no sé nada y tampoco me interesa aprender. Pero en mi vehículo yo ando con todas las herramientas para que si se me echa a perder, otra persona me ayude a arreglarlo. Y listo. Y mi esposa, que es hija de mecánico, siempre sabe los ruiditos de los vehículos. Yo escucho el vehículo siempre igual. Pero mi esposa me dice, mira, parece que le está fallando tal cosa. Entonces yo voy donde el mecánico y le digo, mire, por favor revise tal cosa porque está fallando. Y mi esposa generalmente le acierta. Yo no tengo la más mínima idea de qué es lo que está fallando. Eso se trata de habilidades. Yo no me puedo poner a dar consejos de mecánica si yo no soy mecánico, ni consejos de arquitectura si yo no soy arquitecto. Entonces, en Chile, no sé cómo se dirá en República Dominicana, pero en Chile decimos pastelero tus pasteles. Es decir, cada uno en su competencia. Si tú no eres competente en un área, no te pongas a dar consejos en algo que tú no tienes la experticia para hacerlo, porque puedes hacer daño. Sí, aquí dicen zapatero a tus zapatos. Claro, la misma idea. Doctor, pero ahora, este pastor, por las consecuencias, las situaciones que hemos hablado, está en la pornografía. Ahora vamos a enfocarnos un poquito para ver algunas preguntas que tienen algunos de nuestros oyentes y colaboradores. Mi esposo es adicto a la pornografía. Esa es la esposa del pastor, por ejemplo, o la esposa de cualquiera, otro, el mecánico, el dentista, Bueno, pero ¿qué hace? ¿Qué hago? ¿Qué hace esa mujer como esposa cuando tiene, vamos a poner el primer ejemplo, este hombre que predica los domingos, el sermón, y ella sabe, porque es un asunto que ella sabe de que él está en pornografía y todas sus consecuencias? ¿Qué hace una esposa cuando su esposo es adicto? En primer lugar, tú usaste al final una palabra clave. La pornografía es una adicción. Sí. No es un hobby, no es un hábito, es una adicción. De hecho, hay estudios que muestran que los efectos bioquímicos de la pornografía como adicción tiene efectos muy similares al efecto que produce la cocaína en el cuerpo humano. Así que, porque se produce el mismo estímulo de dopamina, porque ahí estamos hablando de la dopamina, pero en otro sentido, una dopamina que te produce un sentimiento muy placentero que finalmente te conviertes adicto a eso y finalmente terminas en una situación de algo que es positivo, termina en algo negativo. La primera reacción de las esposas, que generalmente son las que lo descubren, y lo descubren porque la mayoría de los adictos van cambiando de conducta al interior de su relación de pareja. Van teniendo menos apetencia sexual con sus esposas, van exigiendo prácticas sexuales que desconciertan a sus esposas, y las esposas empiezan a sospechar: aquí hay algo raro, aquí hay algo raro. Y cuando a una esposa se le mete que hay algo raro, va a terminar por descubrir. Yo le digo, trata de engañar a cualquiera, pero hay alguien que tú no vas a poder engañar nunca, que es a tu esposa. De tarde o temprano tu esposa se entera. Entonces, la primera reacción de las mujeres es de mucho desconcierto, mucha tristeza, mucha rabia y mucha sensación de soledad. ¿Por qué? Porque ¿dónde voy con ese problema? ¿A quién le digo? Sí. ¿A quién le digo? No le puedo decir a un profesional de mi iglesia porque dejo mal a mi esposo. No le puedo decir a un compañero de mi esposo, pastor,
porque también dejo mal a mi esposa. Entonces la mayoría de las mujeres empieza a bregar con esta situación de una forma muy, muy difícil. Hace 3 meses atrás, una mujer me escribe y me dice, voy a dejar a mi marido porque descubrí que ve pornografía. Le dijo, un momentito, le dije yo, la pornografía no es el problema. Y yo sí vivo diciendo, no es el problema. La pornografía es la punta del iceberg, es la parte visible del problema. El problema siempre es otro, que tiene que ver con autoconcepto, con historia, con traumas, con abusos. O sea, hay muchas causales y hay que descubrir cuál es la causal en ese sujeto en particular. Por lo tanto, le digo a la gente, lo que le dije a esta chica, no tires la toalla, no tires la toalla. Primero, haz un esfuerzo por intentar ayudarlo y buscar ayuda. Entonces, lo primero es buscar ayuda. Así como buscamos ayuda con los adictos, hay que buscar ayuda. De esto, y quiero ser muy, muy serio en esto, de las adicciones, de cualquier adicción, no se sale solo. Se necesita ayuda. Se necesita ayuda. ¿Por qué? Porque si tú pudieras salir solo, ya habrías salido. Porque habrías generado los mecanismos de voluntad para hacerlo. Se necesitan otras herramientas que generalmente le aportan otras personas. Así que lo primero que hay que decirle a las esposas es, no te hundas en la soledad, no te hundas en la amargura, no te hundas en la rabia, no te hundas y pide ayuda. Pon a tu esposo entre la espada y la pared y dile, o pedimos ayuda o pedimos ayuda. Y por último, si no quieres que se entere alguien, pide ayuda externa. Hoy día existe, por ejemplo, yo hago terapia online. Yo vivo agradecido por los mecanismos que me permiten llegar a gente en los lugares más recónditos, que no tendrían la más mínima posibilidad de ir hasta una ciudad a encontrarse con un profesional y los podemos atender hoy día. Yo encuentro esto es una bendición de Dios. Entonces, si no quieres que alguien se entere, yo hago como bueno, aquí hay una cuestión de ética. Todos los profesionales estamos obligados a mantener resguardos éticos absolutos. Pero yo, a propósito, hago un contrato con las personas y les digo, yo hago un contrato de confidencialidad contigo, asegurando de que cualquier información que tú me des no la voy a usar ni siquiera por coacción judicial, porque es un asunto entre tú y, en este caso, el terapeuta. Cuando tienes esa confianza, la gente se encuentra. Yo he tratado a gente que si los vieran hoy día en su ministerio, nadie creería que alguna vez fue adicto a la pornografía o que su matrimonio estuvo a punto de ser destruido. Doctor, yo creo en la... Un paréntesis. Creo en la, un paréntesis, disculpe. ¿Usted lo hace de manera verbal o escrito? Yo lo hago verbal, por eso le hago la pregunta del paréntesis, porque es muy importante este tema en cuanto a lo que es los temas de pornografía de los pastores, que ellos sientan que uno tiene este grado de confidencialidad, de ética, en sentido de compromiso. No, yo lo hago escrito, firmado. Escrito, ok, excelente. Con la seguridad que él lo pudiese usar en mi contra. Perfecto. Si yo fallara en cumplir. Porque me parece que es una cuestión muy seria. Muy seria. Yo recuerdo en una universidad donde yo trabajé, un día me llama el rector y me dice, Miguel Ángel, sabemos que tú estás atendiendo a fulano de tal, el rector y el vicerrector. Quiero que nos cuentes cuál es el problema que tiene. Y yo los quedo mirando y digo, ¿ustedes me están hablando en serio? Sí, sí. Yo no les voy a decir absolutamente nada. Pero es que yo soy el rector, la autoridad de la universidad, será lo que sea, el presidente de la nación si quiere, pero yo no voy a decirles absolutamente nada. Porque en primer lugar, este no es un problema de ustedes. Y en segundo lugar, yo echaría a perder todo mi ministerio y mi trabajo si alguna vez revelara alguna situación de ese estilo. Y ahora, quiero decirles, y se los voy a decir en su cara, yo voy a ir a hablar con esa persona y a decirle que ustedes están a sus espaldas solicitando información de él. ¿Qué hará él después de eso? Es un problema de él, no me compete a mí. ¿Pero por qué vas a hacer eso? Porque es lo ético. Correcto. Es lo que a mí me gustaría que hicieran conmigo. Así que yo fui a hablar con esa persona, que era un profesor de la universidad, le dije, mira, pasó esto, y ¿qué harás tú? Es un problema tuyo. Y él fue a confrontarlo y a decirle, es que no corresponde. No corresponde. Desde el punto de vista ético, si uno lee Mateo 18, donde hay un
una estructura ética que Jesucristo da es extraordinario. Si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él estando a solas, en forma privada. Y lo privado es privado. Sí. Ahora, cuando yo trato situaciones de otra índole, por ejemplo, cuando trato a adolescentes, yo le digo a los adolescentes, yo no le voy a decir nada a tus padres, excepto si lo que tú me dices yo veo que puede poner en riesgo tu vida. Y ahí hay un valor superior a la confidencialidad, y yo me debo a eso, y yo tengo el deber de decirle a tus padres, porque tú eres una persona dependiente. Y si tú aceptas eso, hacemos terapia. Y si no lo aceptas, no hay problema, busca a otra persona, con todo gusto, yo no me enojaré contigo, nada. Porque aquí entramos en otro ámbito, digamos, en un ámbito de cuidado de una persona que está en pleno desarrollo, que los adolescentes generalmente son polares, se van de un extremo a otro, entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Además, cuando los padres te confían a un hijo para que tú les orientes, no te están dando un cheque en blanco, te están diciendo ayúdenos, pero tú tienes que tener cuidado porque ese chico... Entonces, la única vez que yo he roto confidencialidad, que han sido 1 o 2 veces en 30 años, ha sido cuando me he enfrentado con adolescentes que están pensando o en suicidio o que están teniendo conductas de autoagresión, y ahí sí entramos en otro plano. Sí. Pero como lo he puesto el primer día y les he dicho bajo estas condiciones, yo voy a hablar. Los chicos lo aceptan, pero en otros casos no. Así mismo. Bien, doctor. Excelente este tema. Yo sé que nuestros hermanos y amigos, oyentes, en sentido general, han disfrutado todo esto. Hay algunas preguntas que quisiéramos formular. Ya la alarma está diciendo que siguen entrando más preguntas. Aquí nos preguntan, doctor, que si existe o si hay una necesidad que a la persona adicta a la pornografía de ingresarlo a un centro de rehabilitación, al igual que los pacientes adictos a sustancias. Esa es la primera pregunta. Bueno, en adicción se habla de 2 tipos de adicción. Se habla de las adicciones emocionales sin sustancia y las adicciones con sustancia que tienen un componente emocional. Parece un trabalengua, pero no lo es. Es decir, son adicciones que tienen factores distintos, pero las consecuencias, los resultados son exactamente lo mismo. En algunos casos extremos, cuando tenemos personas que desarrollan hábitos de compulsión, es decir, se convierten en personas con obsesivos compulsivos, sí es necesario hacer un ingreso en un lugar donde pueda ser, yo hablo de sumergirse, pero son contados los casos, no es todo. Las obsesiones compulsivas que hacen que las personas sean incapaces de controlarse y que empiecen a generar hábitos que ponen en riesgo su vida, su integridad y la integridad moral y ética de otras personas, entramos en un factor donde sí es necesario. En general se lo puede tratar de manera ambulatoria, la persona puede trabajar el tema. Yo atiendo en este momento a 2 pastores con adicción a la pornografía, y hoy día me decía uno de ellos, de lo que menos hemos hablado es de pornografía, claro, lo dije, porque la pornografía es la punta del iceberg. Necesitamos solucionar otras cosas que te han llevado allá. Sí. Yo no estoy para satanizarte, ni para cuestionarte, ni para juzgarte, ni para condenarte, sino para descubrir. Y yo no soy ni brujo ni adivino, yo no tengo una bolita de cristal para saber lo que te está pasando. Necesitamos trabajar juntos para ir descubriendo. Y yo creo que es posible descubrir salida. Muy bien. Tenemos otra pregunta aquí desde Santiago. Santiago, doctor, aquí en la República Dominicana es el norte, el Cibao. Preguntan si la adicción a la pornografía en uno de los cónyuges, porque está incluyendo si hay mujeres también adictas, puede llegar a provocar abusos sexuales con los hijos u otra persona externa en la relación. Bueno, voy a decir algo que puede sonar un poco drástico, pero es que es lo que dicen las estadísticas. El 98% de los adictos a la pornografía son varones. Sí. Porque la pornografía va direccionada hacia varones. O sea, la mayor cantidad de consumidores de pornografía son varones. Son hombres. Ha surgido en los últimos 8 años un componente de pornografía de mujeres, fíjate, de mujeres hacia mujeres.
pero todavía es muy, muy poco. La mujer no es visual, la mujer tiene otro tipo de estímulos que la estimulan sexualmente, a diferencia del varón, por lo tanto hay otra forma de reaccionar. Ahora, es interesante, lo descubrió por casualidad un psiquiatra, que que el 100% de los depredadores sexuales son adictos a la pornografía. No significa, a la inversa, que todos los adictos a la pornografía llegarán a ser depredadores sexuales, pero es un indicador muy importante de que el 100% de los depredadores sexuales sean adictos a la pornografía. ¿Y qué es lo que se da? Y yo no sé cuál fue su experiencia. Yo fumé un cigarrillo una sola vez en mi vida, por menso. A los 13 años, no sé, estaba en un grupo y me pasó un cigarrillo. Lo que han fumado por primera vez un cigarrillo, la reacción normal del cuerpo es de rechazo total. Te pones a toser, te sientes mal, te dan ganas de vomitar, porque el cuerpo rechaza la nicotina. Pero el segundo cigarrillo, la reacción es menor, te tiene un efecto, pero es menor. Y el tercer cigarrillo es menor, y hasta que llega un momento donde ya el cuerpo no lo rechaza, lo asimila. En psicología llamamos a eso niveles de tolerancia. Es decir, hay una tolerancia, después hay otro. Entonces, dicho de otra forma, en consumidor de pornografía, llega un momento donde lo que estás viendo ya no te satisface. Por ejemplo, han aumentado los índices de pornografía zoológica o de zoofilia de una manera alarmante. Es decir, de seres humanos teniendo relaciones sexuales con animales. Y eso es espantoso. O sea, eso es la degradación total. ¿Y por qué? Porque los individuos ya no se satisfacen con un tipo y van superando los niveles de tolerancia hasta que llegue el momento donde ya no les basta con ver, procuran practicar lo que ven y se convierten en depredadores. Por eso que es peligroso. Ahora, no todos, y esto es importante decirlo, no todos los adictos a la pornografía van a llegar a ser depredadores, porque hay otros factores que inciden, que tienen que ver con la personalidad, con factores neurológicos, con la educación, con el ambiente en el que se desarrollan, etcétera, etcétera. Pero el riesgo es alto, es altísimo. Muy bien, aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo afecta al sistema familiar cuando uno de los hijos se entera de la adicción a la pornografía del papá? En primer lugar, a los hijos les pierde la confianza en el padre, porque hoy día cualquier adolescente mayor de 12 años ya ha visto pornografía alguna vez. Yo cuando hago conferencias sobre esto, les hago sacar a los padres sus móviles y les digo, métanse a Google y tecleen en Google cualquier dibujo animado, el que a ustedes se le ocurra, póngalo en Google. Y con cualquier dibujo animado, hasta con el Pato Donald, lo que sea, con cualquier dibujo animado de los más inocentes, vas a llegar a una página pornográfica. Sí. ¿Por qué? Porque los que venden pornografía, porque es un negocio, no están interesados tanto en los adultos, sino en los niños y en los jóvenes. ¿Por qué? Porque en su mentalidad torcida, comercial, mientras más temprano los captan, más tiempo tendrás a una persona pagando por su adicción. Entonces, tratan de captarlo lo antes posible, como los que venden cigarrillos, que intentan captar lo más temprano posible a un niño para que se mantenga adicto a la nicotina. Entonces, en este contexto, las personas que se introducen en la pornografía empiezan a entrar en un juego macabro, digamos, que les cuesta cada vez más salir. Es muy fácil entrar, es muy difícil salir. Muy bien. Dice aquí, ¿qué hacer cuando el marido, eso es una esposa, dice, ¿qué hacer cuando el marido ha inducido a uno de nuestros hijos y ha hecho una alianza? O sea, lo ha inducido a la pornografía. Ellos, ambos, el hijo, bueno, el adolescente y el papá ven pornografía juntos. Bueno, ahí entramos en un problema muy serio. Sí. Con la respuesta anterior, un hijo que ve a un padre que ve pornografía le pierde la confianza porque sabe lo que significa. Todos los adolescentes actuales han visto alguna vez pornografía, por eso es tan importante. Yo soy cero
o sea, cero recomendar que los adolescentes tengan celulares móviles o conexiones a internet no supervisadas. Yo creo que un adolescente menor de 12 años no debería tener acceso a las redes ni acceso a internet, por todos los peligros que implica, y ya tiene que ser supervisado. Ahora, un hijo sabe, pierde el respeto. Ahora, si además de eso tenemos un padre que induce, estamos hablando de un corruptor de menores, esa es la palabra legal. Es un adulto que está corrompiendo a un menor, y lo está corrompiendo porque lo está induciendo a sus prácticas perversas, llevando a un niño, a un adolescente, a que comparte esa perversidad. Y es muy común que personas adultas normalicen su perversión, llevando a otras personas a eso. Cuando eso ocurre, entramos en una debacle familiar. La posibilidad de que ese matrimonio o esa familia se rompan son muy altas. La posibilidad de que ese hijo que vio a su padre consumir pornografía y que lo invitó a consumir pornografía se convierta en un depredador son muy altas. O sea, estamos en un problema, es como jugar con fuego, y existe la posibilidad de que te quemes Muy y que bien, quemes todo. doctor. Yo sé que usted tiene muchos compromisos, pacientes, ya son las 6 y algo allá en España. Yo también tengo martes y miércoles mis pacientes vía online, pero yo quiero, antes de terminar con esto ha sido un gourmet para nosotros. De hecho, yo he estado, como le dije al principio, siguiendo su trabajo, y ahora me siento que, bueno, que tengo un compromiso, porque muchas de las cosas que usted dijo, pues yo he hablado de eso, pienso así, y bendigo a Dios, ¿verdad?, por la vida suya. Y debajo de la descripción vamos a dejar la página del doctor para que usted pueda también poder ver todo este material. Me interesa sobremanera, no solo los oyentes, sino los pastores, las esposas de los pastores, los hijos de los pastores, que empiecen a leer estos libros. Yo estuve revisando y yo voy a hacer un plan. De hecho, vamos a hacer hacemos un club de lectura de estos libros del doctor, que me parecen súper interesantes. Y de hecho, con la conversación que hemos tenido con él, pues me anima más a seguir con este proceso de investigar, leer, y también animarme a concluir los míos. Me relajan, doctora, tengo 12 años escribiendo unos libros y no termino, pero me anima. Entonces quiero preguntarle, ahora son los pastores, esto es algo, no quiero dejar afuera unas preguntas de los pastores ya del punto de vista que qué hacer. Entonces, dice aquí, ¿cuáles son las causas y consecuencias, bueno, de la adicción en la pornografía? Yo te hablo un poquito de esto, ¿verdad? Vamos a ver otra que sea, bueno, esta es importante también. ¿Puede una pareja de esposos cristianos ver pornografía? Pregunta un ministro. Bueno, eso me lo han hecho muchas veces, esa pregunta. Sí. Lo que la gente no entiende es que la pornografía no es sexualidad sana. Sí. La pornografía es sexualidad pervertida. Es una distorsión de la sexualidad. La mayoría de los que participan en pornografía, salvo la pornografía oriental, que está tácitamente asociada al abuso, son actores, donde lo que realizan generalmente es a base de suplementos bioquímicos que les producen erecciones que son imposibles, o que les producen una cantidad de cosas que son imposibles. Entonces, cuando yo veo pornografía junto con mi pareja, intento vivir lo que viven en la pornografía, entro en una debacle, en primer lugar, absurda, porque la experiencia sexual es única, es decir, las parejas son únicas, lo que funciona en una pareja no funciona en otra. Entonces, cuando yo empiezo a comparar y empiezo a ver, entonces entro en frustración, entro en una sensación de, todas las parejas que han consumido pornografía juntas, o terminan divorciados o terminan con graves problemas sexuales. ¿Por qué? Porque finalmente la fantasía les pasa la cuenta. Es una fantasía pervertida que finalmente destruye sus vidas matrimoniales. Yo les digo, dejen de ver eso y construyan una sexualidad sana, que es su sexualidad. La sexualidad se construye de a dos con la presencia del Señor, pero se construye y es un proceso. Nadie llega a la plenitud sexual de la noche a la mañana. Hemos confundido sexualidad con genitalidad, lo cual es horrible.
confundido sexualidad con orgasmo. Y perdónenme, son cosas horribles. Y no se trata de saber. Yo siempre doy la misma ilustración. Master y Johnson, los primeros sexólogos importantes de nuestro mundo, un médico norteamericano con una psicóloga norteamericana, que además de experimentar entre ellos para poder descubrir, eran matrimonio, terminaron divorciados. O sea, no basta saber sobre sexualidad, no basta ser el experto mundial en sexualidad. Se trata de otro tipo de cosas que necesitas incorporar en tu matrimonio. La sexualidad es importantísima para el ser humano, pero yo enseño de que la sexualidad es secundaria. Lo que necesitas es intimidad emocional. Y si en tu pareja no hay intimidad emocional, la sexualidad termina siendo destructiva para tu matrimonio. O sea que estamos hablando de cosas distintas. Volvemos a lo mismo. Hay mucha desinformación, mucha falta de inteligencia emocional para tratar estos temas. Y creemos que como yo sé cómo funciona el órgano humano, los órganos humanos, yo sé cómo funciona mi cuerpo, ya sé sobre sexualidad. No, la sexualidad se construye toda la vida. No es lo mismo tener sexo a los 25 años que tenerlo a los 40. No es lo mismo tener sexualidad a los 40 que tener a los 60. Son procesos distintos, hay elementos bioquímicos distintos, hay experiencias distintas, etc. Hay gente que me dice, pero doctor, yo llevo 30 años casado, ¿qué me va a enseñar a mí? ¿Y cómo sabes si no has estado repitiendo el mismo error desde el primer día? Sí. Entonces, si no aprendiste, si no estudiaste, yo le digo a la gente, yo tengo cientos de libros, me he leído cientos de libros y todavía me considero un ignorante. Y hay gente que no se ha leído ni el Condorito y cree que sabe. Sí. O sea, estamos en una cuestión de absurdo. Así es. Doctor, no quiero ser abusivo, pero hay 4 preguntas que se las voy a hacer en uno. Y terminamos con esa, de los pastores. Correcto. Relación entre pornografía y violencia, relación de la pornografía con los trastornos sexuales, relación de la pornografía y la infidelidad. Bueno, está todo vinculado. Las personas que consumen pornografía ya... Ay, perdón, por la masturbación, doctor, perdón. Serán 4. Ya. La relación con la masturbación, con la violencia, con los trastornos sexuales y la infidelidad. Adelante. La persona que consume pornografía ya es infiel. Jesús dijo, el que vea a una mujer y la codicia en su corazón ya cometió adulterio. Por lo tanto, no es que va a ser infiel, ya es infiel al estar consumiendo pornografía porque de alguna manera ha roto su pacto, su compromiso con su esposa. Así que si partimos de allí, todos los que consumen pornografía son adúlteros. Adúlteros emocionales, pero adúlteros. Punto. Segundo, la violencia es muy común en personas que practican pornografía. ¿Por qué? Porque pretenden llevar a cabo las prácticas perversas que ven. Y hay muchos que son adictos o consumidores de pornografía que violentan sexualmente a sus parejas, a sus esposas. Precisamente porque van creyendo de que algunas conductas violentas que ven son normales, normalizan la violencia. Ya la pornografía en sí es un acto de violencia. En tercer lugar, la masturbación. Cuando las personas comienzan un proceso de masturbación, terminan en procesos de obsesiones. Se obsesionan y terminan en conductas compulsivas. La masturbación compulsiva es un serio problema que necesita ser tratado, incluso hasta médicamente, con medicamentos, porque la compulsión excesiva que lleva a las personas a no tener control los hace ser personas sin control, con un elemento aberrante. Y la cuarta me olvidé. Los trastornos sexuales. Los trastornos sexuales. Bueno, la pornografía, la adicción a la pornografía ya revela que hay un trastorno sexual. Una persona que no tenga trastornos sexuales no necesita el estímulo de la pornografía porque está viviendo una relación sana con su pareja. Mucha gente busca la pornografía precisamente porque tiene un trastorno que no lo está solucionando y lo sublima a través de la pornografía. Muy bien, muchas gracias a todos nuestros oyentes. Hemos estado hablando, conversando, escuchando, aprendiendo con el pastor doctor Miguel Ángel Núñez. Es un teólogo, ¿verdad? Un pastor, filósofo, terapeuta familiar, de pareja, un conferencista, autor de más de 66 libros. Le dejaremos en el enlace, reitero,
el contacto para que usted pueda disfrutar de todos estos recursos que tiene, que Dios le ha permitido, ¿verdad?, a nuestro hermano, poder producir para bendición del pueblo. Agradecemos la humildad, agradecemos la forma sencilla y asequible de nosotros llegar hasta ahí. Yo me siento, ¿verdad?, regocijado, como dije en el conversatorio, porque ya estaba siguiendo su trabajo. Lo he enseñado, doctor, yo de medio trascendido, decimos aquí en nuestro país. Lo he enseñado, he comunicado, he trabajado con los pastores también con estos problemas, y para mí eso es como cuando usted le da una paleta a un niño, tenerlo aquí, ¿verdad? La gloria es de Dios, pero tenerlo a usted y tener este contacto, esta cercanía, pues eso es una bendición. A todos nuestros oyentes, este ha sido el doctor Miguel Ángel Núñez. Doctor, despídase de todos los hermanos y amigos que nos sintonizan a través de estas redes. El Señor Jesús nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Necesitamos ser libres con la verdad. La verdad es Jesucristo, pero también necesitamos ser liberados con la verdad. La ignorancia nos esclaviza. Así que yo los invito a estudiar, a investigar, a aprender. Si queremos ser pastores formadores, tenemos que aprender. Los pastores que aprenden, yo me gozo con pastores que están continuamente aprendiendo, porque son pastores que finalmente logran producir un beneficio para las personas que pastorean, porque las personas que pastorean confían en ellos porque saben que saben. Entonces yo los invito a estudiar, a reflexionar, a pensar. Hay mucho que tratar. Nosotros hemos rascado digamos, la superficie de problemas que son muy profundos. Que el Señor les bendiga, ha sido un privilegio para mí estar con ustedes, que el Señor les acompañe, que el Señor nos dé a todos paz, sabiduría para poder cumplir nuestro ministerio haciendo las cosas bien, porque las hacemos no para el ojo humano, sino las hacemos para el ojo del Señor. Amén. Entonces, todos nuestros oyentes, recuerden que tenemos una cita el próximo viernes a las 9. Voy a estar hablando el viernes sobre el drenaje. ¿Qué yo puedo hacer para yo poder drenarme? Tanto para pastores como para terapeutas. Así que, shalom y que tengan una feliz noche. Si les ha gustado esta reflexión, no se olviden de suscribirse al canal e invitar a otros y compartir esto con ustedes. Estamos haciendo una campaña porque necesitamos con urgencia cambiar nuestros equipos para poder seguir grabando. Les estamos pidiendo la donación del equivalente a una botella de agua, nada más. En las instrucciones pueden ver cómo hacerlo. Ooh.